Queridos hermanos, Dios les bendiga. Bueno, ya de entrada, feliz sábado. Un sábado más que Dios nos permite entrar en su santo día y alabado y glorificado y bendecido sea el nombre del Señor. Hoy, hermanos, estamos en un nuevo trimestre y la lección de ese trimestre va a ser el Éxodo. El Éxodo, se trata de la lección de ese trimestre. Y el tema de esta semana es el Éxodo, viaje a la tierra prometida. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? Vamos a aprender bastante durante esta semana y ese trimestre completo. Vamos a hablar acerca del Éxodo del pueblo del Señor. Entonces, hoy me acompaña el hermano y mi amigo, el pastor José Boro. Y bueno, pastor, sea bienvenido. Muchas gracias, pastor. Bienvenidos también a nuestros amigos y hermanos que están ahí en sus casas esperando que Dios me los guarde, me los proteja y también les dé un ambiente lleno de paz y de alegría, y sabiendo que aunque estamos en los últimos días, pero debemos estar firmes en el Señor, porque pronto habrá así un éxodo, pero para el cielo. Que Dios los ayude mucho a todos. Pastor, ¿qué les parece? Vamos de rodillas, vamos a orar. Así es. Vamos. Queridos hermanos, les invitamos que vayamos a orar. Pastor. Querido Padre, agradecido estamos a ti en esta hora por darnos el privilegio de estar aquí contigo para disfrutar de esta lección que esta semana podemos encontrar la realidad y verte a ti en cada movimiento de tu pueblo desde la fundación del mundo hasta hoy. Fortalécenos, bendice a nuestros amigos ahí en sus casas, donde quiera que estén, Sí, y también Señor. bendícenos a nosotros aquí en el estudio. Gracias, oh Dios, en el santo nombre de Cristo Jesús lo imploramos. Amén, Amén. Señor. Bueno, pastor, interesante, ¿no? Así es bien interesante. Bien interesante lo que vamos a ver en esta semana. Bueno, nuestra lección de hoy, como dijimos nuestra primera lección de hoy se llama opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. Correcto. Pastor, mientras estudiaba la escuela sabática, miraba toda la historia del pueblo de Israel. Sí, es interesante. Y cómo eso es que el Señor, en su gran amor y su gran misericordia, siempre ha usado y quiere usar instrumentos humanos. Así es. Instrumentos humanos para que el Evangelio se siga predicando. Así es. Y mientras estudiaba, pastor, durante el transcurso de la semana, queridos amigos, miraba cómo es que el pueblo del Señor, después de ser un pueblo amado, querido por Dios, cómo es que tropezó, cayó en el pecado y por causa de ese pecado fue llevado prisionero. Y miraba también, pastor, cómo el Señor, en su gran misericordia, se cumplió un tiempo para que el pueblo del Señor fuera sacado de la esclavitud, y cómo Dios usó a Moisés. Así es. Y hoy día, y la pregunta a veces que uno se hace, ¿y Dios seguirá usando instrumentos humanos hoy día? Sí, mi amigo, mi hermano. Dios sigue usando instrumentos humanos para predicar el Evangelio. Pastor. Así es una realidad, ¿no? Vemos desde los tiempos antiguos, ¿no? 400 años siendo esclavizados. Pero Dios tenía un plan. Podemos ver lo mal que le puede estar yendo a una persona que cree en Dios. Puede irle un rato mal, puede por alguna situación, ya sea el enemigo, la opresión del enemigo, los mismos caminos que uno toma a veces, que son caminos extraviados, que a veces se cree que es bueno el camino, pero finalmente llega a ser un camino malo. Y Dios
A pesar de eso, si usted continúa hacia adelante y Dios ve su esfuerzo, Dios lo levanta. Porque Dios a nadie deja caído, a nadie. Y especialmente a su pueblo que Él eligió, que no era la gran cosa, que no era un pueblo grandioso, guerrero, no. Dios lo selecciona, Dios lo prepara, Dios lo lleva al desierto, Dios le enseña. Dios le enseñó todo a su pueblo, le enseñó todo. Y vamos a ver más adelante tanto que Dios le enseñó al pueblo. Ahora, esos 400 años que lo tenemos ahí en Gálatas. Por un ejemplo, si vamos al libro de Génesis 15, 13, ahí nos habla de algo bien interesante. Vemos Génesis 15, 13, vemos el cumplimiento. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia, eso es a Abraham, ¿okay? morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida. Wow. 400 años. ¿Saben qué son 400 años? Podemos decir, qué sé yo, cuatro periodos de gente, 4 generaciones o tal vez más. Y ya Dios se lo dijo a Abraham que iba a ser así. Pero Dios le dijo a Abraham también muchas cosas más. ¿Ven? Muchas cosas positivas. Cosas que realmente lo iban a alentar. Ve, pero después dice que también que tu pueblo será librado. ¿Ve? Después de esos 400 años, tu pueblo será librado, o sea, saldrá de ahí y saldrá bien. Y gracias a Dios que después de todo, ¿no? Vemos también a Abraham, después vemos a José, después vemos a Moisés, cómo ha sufrido el pueblo de Israel y cómo Dios también lo ha podido librar, pastor. Pastor, pero vemos el amor y la misericordia del Señor, que en cada generación Dios ha tenido hombres fieles. Es cierto. Y que Dios ha usado instrumentos humanos. Y que no veamos solamente, pastor, el hecho de que el hombre es fiel, porque el hombre también falla. Pero en medio de que falla por alguna situación y continúa adelante, continúa implorando a Dios, Dios lo rescata. Y eso vemos en todos los líderes de la Biblia. Ahí está Moisés, mató a un hombre. Óigame, es un pecado capital, podríamos decir, por decir un nombre, ¿no? Algo fuerte. Pero Dios, cuando se encuentra con Dios en el desierto, en la tierra de Madián, allí Dios lo rescata también. Y vemos, Dios cambia todo. A José, por ejemplo, José fue un hombre de Dios, un muchachito de Dios. Y Dios, como a pesar de que lo venden como esclavo, y también Dios lo rescata y lo pone en el lugar que debe ser puesto para glorificar el santo nombre de Dios. Pastor, en toda esta historia y trayectoria del pueblo de Dios, Dios tenía un propósito, ¿verdad? Indiscutiblemente. Y todavía hoy, pastor, todavía hoy Dios tiene un propósito con usted, que viene desde un lugar lejano de aquí de Estados Unidos, conmigo también. Él tiene o tuvo o ya lo cumplimos o quién sabe qué, pero estamos vivos, quién sabe. Pero sí, Dios tiene un propósito para todo aquel que le sigue, claro está. Pastor, mire lo que dice la sierva del Señor. Adelante. Lo que dice el Espíritu de Profecía en página 5. Dice... Señor, dice, el Señor no abandona a sus ovejas heridas y magulladas al poder de Satanás para que las despedace. Está siempre fortaleciendo a los que son suyos cuando están débiles. Libera a los atribulados y tentados del poder del enemigo.
El Señor Jesús nunca olvida al alma que pone su confianza en Él. Y los que pretenden ser hijos e hijas de Dios deben confiar siempre en Jesús. Hacerlo de otra manera es negar que nos ama. Así es. Toda nuestra confianza, pastor, tiene que estar en el Señor Jesús. Sabemos que en nuestro caminar o nuestra trayectoria con el Señor, Así es. vamos a tener pruebas, vamos a tener luchas. Es cierto. Mire, pastor, un punto muy importante es el texto bíblico de esta semana, el texto de memoria, que lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 2, versos 23 al 25. Quisiera que leamos para que usted vea cómo es que Dios, en medio de todo, ama a su pueblo, cuida a su pueblo y pone a su pueblo donde debe estar. Dice, y ella le dio a luz un hijo. No, es Éxodo 2, 23. Éxodo 2. 23, 24, 25 son 3. Sí, son 3. Ok, aconteció después, aquí está, muy bien. Ok, dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Estoy leyendo el capítulo 2 y el versículo 23. Muchos días. Y los hijos de Israel gemían. Esa palabra, cuando la leí, me dolió mucho, ¿no? Gemían a causa de la servidumbre. Y clamaron. Y subió a Dios el clamor. No es que Dios es sordo ni que hay que gritarle para que no, es la actitud que tenía el pueblo. ¿Ve? La actitud de adorar, la posición de adorar, y lo hacían mañana, tarde y noche. Ese gemido, ¿hasta cuándo, Señor? Eran latigazos que venían sobre sus espaldas. Y dice el 24, mire cómo dice el 24. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó después de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y el 25 también, fíjese que dice, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Dios se reconoce siempre cuando uno batalla. Por eso es que nosotros debemos aconsejar, pastor, a nuestros hermanos y amigos, cuando hayan situación difícil, lo importante es clamar a Dios y no esperar el momento difícil. Claro, usted tiene que identificarse con Dios siempre, pero cuando hayan momentos difíciles, clame humildemente, sin tener que estar exigiéndole a Dios una cosa que usted quiere, porque usted no sabe. Nosotros hoy vemos de este lado la historia y podemos decir mucho, pero cuando Abraham le estaba pasando, o Moisés le estaba pasando, o los padres de Moisés estaban pasando esa situación, ellos no sabían lo que estaba pasando, ni tampoco lo sabía Moisés. Hoy nosotros lo sabemos, pero de estas historias nosotros podemos entender y entonces actuar correctamente, pastor. Mire lo que dice la sierva del Señor. Dios desea que su pueblo se prepare para la crisis venidera. Así es. Esté preparado o no, tendrán que afrontarla. Y solamente aquellos que viven en conformidad con la norma divina permanecerán firmes en el tiempo de la prueba. Ajá. Y cuando los gobernantes seculares se unan con los ministros de la religión para legislar en asuntos de conciencia, entonces se verá quiénes realmente temen y sirven a Dios. Así es. Luego sigue diciendo, cuando las tinieblas sean más profundas, la luz de un carácter semejante al de Dios brillará con el máximo fulgor. Cuando fallen todas las demás confianzas, entonces se verá quiénes confían firmemente en Jehová. Y mientras los enemigos de la verdad estén por doquier, vigilando a los siervos de Dios para mal, Dios velará por ellos para bien. Será para ellos como la sombra de un gran peñasco. Esto es, pastor, un entendimiento claro de lo que nos puede pasar.
Y lo más interesante es que nosotros como cristianos no veamos el aparente mal que vemos, no lo veamos como una desgracia, no lo veamos como un dolor, como una persecución, como un momento que Dios no está con nosotros. Dios siempre está con nosotros, Él lo prometió. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es obrar conforme a nuestra fe. Amén. Continuar obrando, porque conforme a la fe que tengamos en Dios es como Él nos va a librar del mal que estamos transitando en ese momento. Por eso es que hay que seguir. En estos días ha habido momentos de angustia para muchas personas y para muchos de nuestros hermanos también. Ha habido una angustia tremenda en cuanto a lo que es la migración, pero en medio de eso, clamen a Dios, que Dios puede cambiar el corazón de cualquier dirigente o cualquier gobernante en el momento, porque Dios oye el clamor de sus hijos. Amén. Esa es una gran verdad, pastor. Mire lo que dice la sierva del Señor, pastor. Aquellas personas que se nieguen a avanzar hasta que ven cada paso claramente marcado delante de ellos, nunca lograrán mucho. Pero cada hombre que muestra su fe y confianza en Dios, sometiéndose voluntariamente a Él, soportando las disciplinas divinas impuestas, se convertirá en un trabajador eficaz para el dueño de la viña. En sus esfuerzos por prepararse para ser colaboradores de Dios, frecuentemente los hombres se colocan en situaciones que los inhabilitan para ser moldeados y blasfemados como el Señor quisiera. De esta forma, como sucedió con Moisés, no se les encuentra la semejanza divina. Al someterse a la disciplina de Dios, Moisés se convirtió en un vaso santificado a través del cual pudo trabajar el Señor. No vaciló en cambiar su camino por el camino del Señor, aunque llevara por senderos extraños, aún no trillados. No se permitió a sí mismo hacer uso de su educación, mostrando lo irrazonable de los mandatos de Dios y la imposibilidad de obedecerlo. No estimó muy poco su propia habilidad para completar con éxito la gran obra que el Señor había comenzado. Cuando comenzó su misión de liberar al pueblo de Dios de su esclavitud, dada toda la apariencia de ser una empresa imposible, pero confió en aquel en quien todo es posible. Exacto, es que Dios siempre es el que toma la iniciativa. Lo que pasa es que a veces uno no sabe cuándo Dios toma la iniciativa. Por eso es que una vez usted sirve, una vez usted llegó a este mundo, una vez usted empezó el camino a transitar por los caminos del Señor, entonces el deber es continuar. Pueden pasar muchas desgracias, pueden pasar muchos problemas, pero si usted se mantiene firme, si usted continúa, el que comenzó la obra sin que usted se dé cuenta, Él la va a terminar. Y no importa los tropiezos que haya tenido. Sí, ok, todos hemos tenido tropiezos en algún momento de la vida porque somos seres humanos y expuestos a tantas cosas que el enemigo nos pone enfrente. Pero cuando usted tiene la vista fija en el Señor, en el momento que usted cae, debe continuar. Y usted habló de una palabra hace un ratito, ¿no? Estar como dentro de los lineamientos del plan de Dios. Está dentro del plan. ¿Cómo una persona puede mantenerse dentro del plan de Dios? Cuando reconoce lo que hizo. Moisés no sabía lo que había hecho, porque Moisés pensó que él iba desde el palacio, tal vez, no sé, ¿no? Podía Moisés desde el palacio dejar ir al pueblo. O irse con el pueblo, quién sabe. Pero también el plan de Dios era que ese muchachito, ese niño que sobrevivió a un decreto de muerte y que sobrevivió también a
echarlo en el río para que la señora, una hija del rey, lo encontrara. Que sobrevive a todo eso, Dios todavía continúa su plan. El niño crece, un general ahí en los ejércitos del faraón. Y ahora comete esto. Y sabe la frustración de Moisés cuando supo que lo descubrieron, porque él mató a un muchacho egipcio y eso era un delito gravísimo. La frustración. ¿Y ahora qué hago? Lo único que se le llegó a su mente fue, bueno, me tengo que ir, tengo que salir de aquí porque me van a matar. Hay un decreto de muerte, además de que hubo mucha exageración también de parte de los que comentaron el hecho de que este hombre había matado a otro muchacho egipcio. ¿Ven? Hubo mucha exageración, pero Dios siempre cambia el curso de la historia a como Dios quiere que sean las cosas. Y no solamente con Moisés, sino solamente también contigo, tú que me estás mirando por esta pantalla, también conmigo y también con todo ser humano que se quiere entregar a la voluntad expresa de Dios. Querido amigo y querido hermano, que Dios te guarde, que Dios te bendiga y que Dios te prospere en esta semana y que tengas un grandioso sábado junto a los hermanos y a tu familia. Amén.